Y bueno, tengo el gusto y el honor de presentarles al doctor Yoshitaka Katsuno, que nos va a hablar de acupuntura facial, pero con la técnica japonesa. Entonces, les pido por favor que le den un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yoshitaka Katsuno, mucho gusto. Ahorita ah, voy a presentar sobre acupuntura estética con estímulo, なんだっけ、エレクトロエスティムラドール。Sí. 今から、日本語で僕は話しますが、彼女が、スペイン語で話してくれますので、ゆっくり聞いてください。Bueno, de aquí en adelante el doctor va a hablar en japonés, yo me voy a encargar de traducirles. ¿Nos escucha? De aquí en adelante el doctor va a hablar en japonés y yo me voy a encargar de traducirles. 僕は Bueno, vamos a comenzar. 今日の内容として、やっていくのは、美容師の効果。Bueno, el contenido de la presentación que vamos a hablar primero van a ser los resultados de la acupuntura estética, 顔面部の筋肉、músculos faciales, 肌の4大悩み、eh, los 4 problemas de la piel, シワの発生機状、los mecanismos de aparición de las arrugas, 表情筋が原因のシワ、eh, arrugas provocadas por los músculos de expresión facial, 施術者と体験者の実感に基づく主観的効果 resultados subjetivos experimentados por el paciente y por el practicante. で、使用頻度の高い経血、Puntos de acupuntura más frecuentemente usados 表情筋と顔面神経へのアプローチ。y también cómo abordar los músculos de la expresión y los nervios faciales. 今日が1時間しかないので、ちょっと急ぎ目で話させてもらいます。Entonces, hoy tenemos el problema de que solo tenemos 1 hora, entonces vamos a apurarnos un poco con la presentación. はい、美容診の効果ですが、大きく分けてコラーゲンの産生、血流の促進、筋肉の過度な緊張の除去、そして出力の向上、脳の活性があります。Cuando hablamos de resultados de la acupuntura estética, podemos dividir en 4 grandes resultados: producción de colágeno, estimulación de flujo sanguíneo, alivio del exceso de tensión muscular y mejora del rendimiento en general, y una mejora o un aumento de la actividad cerebral. で、表情筋の、総構造というところを話していきます。Vamos a hablar de los músculos de la expresión facial. ご存知の通り、表情筋は顔面神経支配を受けている筋肉になります。Como ustedes saben, bueno, existen como 4 capas de los músculos de las inervaciones faciales. で、まず一番表側の方にある筋肉が、尾毛下成筋、眼輪筋、辺縁部、広角成筋、そして、小筋になります。Encontramos la capa superficial, la capa semisuperficial, la capa intermedia y la capa profunda de la piel. で、その次の層に行くと、眼輪筋と、後傾筋があります。Después de la capa superficial tenemos la capa semisuperficial. で、もう一つ奥の層に行きますと、上伸虚筋、上伸病虚筋、大胸骨筋、小胸骨筋、そして、下伸下成筋があります。En la capa intermedia tenemos el músculo elevador del labio superior, el músculo elevador del labio superior y de la nariz, y el músculo cigomático superior y menor y músculo depresor del labio inferior. で、一番深い層になりますと、後輪筋、広角筋、胸筋、そして音外筋という筋肉があります。En la capa profunda tenemos el músculo auricular de la boca, el músculo elevador del ángulo de la boca, el músculo buceador y el músculo mentón. で、これらの筋肉は全部顔面神経の支配を受けています。Todos estos músculos están como involucrados en la expresión facial. で、肌の機能なんですが、表皮一番表側にある、皮膚の表側ですね。ここが約0.2ミリの厚さがあります。Hablando de las funciones de la piel, tenemos que retomar la epidermis.
Primero hablando de, bueno, de la epidermis esta misma, tiene como un grosor de 0.2 milímetros aproximadamente. で、その次の真皮層ですね。こちらが約1.8ミリあります。Después tenemos a la dermis, que tiene un grosor aproximado de 1.8 milímetros. で、その次の層になると、今度は脂肪、のある層になる。Después continúa el tejido subcutáneo. で、その次、一番奥の方になると、表情筋、筋肉ですね。になります。Al final tenemos los músculos de la expresión, que sería como la parte final. で、続いて、お肌の悩みで多いのが4つあります。Después, hablando de los grandes problemas de la piel, podemos encontrar 4 grandes problemas. 1つ目はシワですね。El primero son las arrugas. その次がたるみ。Después tenemos la flacidez. すいません。こっちの方がいいか。はい、そして、シミですね。Después tenemos las manchas solares. で、あとはくすみ。Finalmente tenemos el problema de falta de brillo. で、このシワに関してですね、原因となってくるのは、皮膚の老化とか、あとは表情筋の衰え、または緊張、そして、乾燥ですね。そういったことが原因になります。Hablando de las arrugas, por lo general, la razón suele ser el envejecimiento de la piel y el debilitamiento de los músculos faciales influenciada por la resequedad. で、続いて、たるみですね。たるみに関しても筋肉の、老化ですね。または、過度な緊張、そして柔軟性の低下、そういったことも関係します。Después, hablando de la flacidez, generalmente se encuentra influenciada por el envejecimiento de los músculos o la falta de flexibilidad. 続いて、シミですね。シミに関しては、ご存知の通り、紫外線とか、刺激を受けて、色素細胞というものが刺激を受けてですね、メラニンを生成します。で、通常だったら28日間の、ターンオーバーっていうものがありますので、それで、そのメラニンも外に排出されます。Finalmente, bueno, después tenemos las manchas solares, que como ustedes saben, bueno, son provocadas cuando los melanocitos son estimulados por rayos de UV y se produce melanina. Regularmente, en el ciclo de 28 días, es cuando la melanina se cae y también se excreta la melanina. このターンオーバーがですね、遅れてしまうと、このメラニンの排出っていうのが遅くなってしまって、シミとして定着してしまうことになります。Cuando el ciclo de regeneración celular se retrasa por alguna razón, es cuando esta queratina, bueno, se queda en la piel y bueno, es difícil como que se retire de la misma. で、続いてくすみですね。これは、血行の不良ですね。それによって、皮膚は結構薄いんで、皮膚に血色が悪くなるという形で、このくすみというものが起こってきます。Finalmente, la falta de brillo ocurre cuando ocurre una pobre circulación sanguínea, los capilares cercanos a la epidermis reciben una menor cantidad de hemoglobina y el proceso de renovación celular se alentiza. で、この4つの中で、シミに関しては、鍼灸よりも、レーザーでの治療の方が圧倒的に変化が早いんで、鍼灸は僕はお勧めしないです。Dentro de estos 4 problemas, solamente las manchas solares es un problema en el cual la acupuntura no da tantos buenos resultados como por ejemplo el tratamiento con láser. Por lo tanto, el doctor Katsuno no recomienda tanto tratar manchas solares con acupuntura. この他の3つは、変化が結構出てくるので、お勧めしております。Pero por el contrario, los otros 3 problemas, arrugas, flacidez y falta de brillo, sí hay resultados con la acupuntura. Por lo tanto, se recomienda que se pueda usar aquí acupuntura. Ay. ¿Qué pasó? で、シワのメカニズムですね。Vamos a ver el mecanismo de aparición de arrugas. まず1つ目は皮膚の老化について話していきます。Primero vamos a ver el procedimiento de envejecimiento de la piel. まずは、表皮ですね。一番表側にある皮膚の組織の乾燥というものがあります。Primero tenemos como primera causa el problema de la epidermis, que es bueno, la primera capa de la piel. メキシコは結構乾燥の強い国なので、この乾燥によるシワというのは結構問題になりやすいんじゃないかと考えております。
Y bueno, tenemos que considerar que México es un país en general seco, por lo tanto, este problema de resequedad que afecta la piel y provoca envejecimiento, pues bueno, se puede creer que es como algo fuerte o algo grande que está en México. で続いて、真皮の細胞間皮質の、減少と組織の変化ですね。Después tenemos también una disminución y cambio en el tejido de la matriz intracelular. で続いて、抗原繊維や弾力繊維の減少、そして変性というものが挙げられます。También tenemos problema de decremento o degeneración de fibras. そして、真皮や皮下組織の萎縮、下垂、そういったものも原因として挙げられます。También tenemos como atrofia o caída de la dermis. También podría ser como razón como reducción del flujo sanguíneo de la piel. そして、皮膚の血流量の低下、これも También tenemos retraso en el ciclo de regeneración de la piel. Bueno, eso también podría ser una causa de envejecimiento de la piel. と、ホルモンレベルの変化、Y cambios hormonales. で、環境因子など。También otros factores ambientales. で、この表皮に関する問題に関して、乾燥に関してはですね、保湿をしっかりしていただくことで、結構消えていくことが多いです。患者さんがそういうふうなお悩みで来られていて、2、3ミリ、2から5ミリぐらい、皮膚をこう、テンションを上げるように引っ張っていくと、消えるシワに関しては、保湿をしっかりしてもらうと変化が出る。Bueno, este tipo de problemas por resequedad de la piel, bueno, es un problema que se puede tratar por medio de humectar la zona. Entonces, cuando venga un cliente, bueno, cuando venga un paciente, podemos como tratar de jalar, por ejemplo, el área donde ocurre una arruga y si, por ejemplo, las arrugas se desaparecen más o menos de 2 a 5 milímetros, pues podemos tratar este problema también con humectación. で、続いて表情筋の収縮というものが挙げられます。También vamos a ver ahora un problema de tensión de los músculos faciales. 病院とかでもですね、ボツリヌス菌の毒素を注射して、表情筋を弛緩させることによってシワを取っていくという施術があると思います。Bueno, en la práctica clínica se utiliza la toxina butolínica para relajar el músculo y eliminar las arrugas. そういうことで変化が出るということは、シワとかたるみの原因として表情筋の過度な緊張というものが考えられるのではないかというふうに思います。Es decir, la causa de las arrugas, flacidez, puede ser la tensión de los músculos faciales. 今のところですね、MRI で状態を実証できていないけれども、この成長が影響していると考えられる一つのそうですね。Y bueno, hasta ahora no se puede probar con resonancia magnética que los músculos faciales estén relajados. で、ちょっと絵が、雑ではありますけれども、表情筋の緊張によってシワとたるみが起こる、メカニズム。Bueno, tal vez sea un dibujo o un esquema un poco como muy simplificado, pero en este, bueno, tratamos de ejemplificar cómo, por ejemplo, las arrugas pueden ocurrir como cuando ocurre como una contracción o una relajación. で、赤い色で描いているのは表情筋ということで理解してください。Lo que está como de rojo, bueno, vamos a pensar que son los músculos de la expresión facial. で、青いものが、人体ですね。Y lo que está de azul, bueno, son los ligamentos. で、表情筋がぎゅーっと収縮していくと、その真ん中のあたりが山みたいにこう盛り上がっていく。Cuando ocurre, por ejemplo, un estrés en el músculo de expresión, bueno, pasa lo que vemos ahorita, que ocurre como un levantamiento, como si fuera una ligera montaña. その盛り上がっている部分がたるみに。Y esta parte que vemos ahorita como levantada es lo que por lo general se ve como flacidez. で、立憲のところですね、できている部分、曲がっている部分ですね、そこにシワが出る。Y en la parte que vemos como que hay como una curvatura es donde ocurre la arruga. と、人体のところの部分とシワ。También, por ejemplo, en la parte que está contraída de este otro lado es donde ocurre como la arruga. これが表情筋の緊張によって起こるシワとたるみのメカニズム。
Entonces, bueno, este es el mecanismo por el cual ocurre arrugas y ocurre flacidez en los músculos faciales. Mm. 表情筋によるは、表情筋が走行しているものと直角に、Por lo general, bueno, aquí tenemos como un diagrama de los músculos y por lo general las arrugas van a ocurrir como de lado perpendicular a donde ocurre el movimiento de los músculos. まず一つ目は、前頭筋ってここです。前頭筋の収縮によって起こったこの額の横ではです。El primer arruga que encontramos sería la arruga de la contracción, las arrugas que ocurren por contracción del músculo frontal. で、続いて二つ目の尾根筋の収縮ですっていうのが、尾根の部分に横シワとして出てきます。 El segundo es la contracción del músculo de la raíz nasal, que son las arrugas que ocurren en esta parte de la frente. で、三つ目の数日のによって起こるシワが眉間のシワになります。 El tercer músculo es la arruga que ocurre por contracción del músculo procer, que es la arruga que ocurre en esta área. で、続いて眼輪筋の収縮によって起こるものが、この目尻のところに深いシワができることがありますが、カラスの足跡がありますけども、そういうふうなシワ。 El siguiente son los músculos que ocurren por contracción de los músculos orbiculares. Son los músculos que encontramos al lado de los ojos, arrugas que son realmente como profundas y que suelen ser conocidas como patas de gallo. で、続いて尾筋の収縮ですね。それによっては、尾根下部のシワが。 El siguiente son las arrugas que ocurren por contracción de los músculos nasales, bueno, al lado de la raíz de la nariz. で、眼輪筋の弛緩、または拘縮によって、眼下口というのは、まあ、目のくぼみみたいなですね。 Después ocurre la relajación o contracción de los músculos orbiculares, bueno, de las arrugas que ocurren dentro de los ojos. で、続いて、ダイレクトそれで起こるシワが、このほうれい線です。 El siguiente son la contracción de los músculos cigomáticos mayor y menor, y las arrugas que ocurren al respecto de eso son los surcos nasogenianos que están aquí alrededor. で、聴診虚筋の収縮によっては、これも同じくほうれい線というシワが出てきます。 El siguiente son las arrugas que ocurren por contracción labial del elevador, que también da como resultado surcos nasogenianos. で、続いて、口輪筋です。これの収縮によって起こるのが、この鼻の下のところですね。こういう口の上のところの縦じわになります。 El siguiente es la contracción de músculos orbiculares de los labios, que son las arrugas que llegan a ocurrir como entre la comisura de la boca y la nariz. で、続いて、小筋ね、の収縮によっては、頬の縦のシワですね。ここに縦のシワが出てきます。 El siguiente son los músculos de la risa, que son las arrugas laterales que ocurren al lado de la boca. で、続いて、胸筋、口角下形筋の拘縮によって、マリオネットライン、口角下部の横じわですね。そういったことが。 Después también tenemos como las arrugas que ocurren por la limitación del músculo bucal al lado de la depresión de la comisura de la boca. Estos dan por resultado las arrugas que se conocen como líneas de marioneta. わかりやすくこのシワが残っている方いらっしゃると思いますけど、そういったものもこういうふうな筋肉の緊張によって起こります。 Bueno, ustedes tal vez hayan visto alguna persona que tenga como líneas como aquí alrededor de la boca, como si fueran marionetas, pues eso ocurre por las arrugas provocadas, bueno, por este músculo. で、胸筋の収縮によって、同じく頬のシワ、ここの部分にできるシワが出てきます。 También bueno, tenemos por la contracción de los músculos bucales, bueno, ocurren ese mismo tipo de arrugas.
で、音外筋の収縮によって顎先に梅干し用のシワが出てきます。Finalmente, por la contracción del músculo del mentón, bueno, es cuando ocurre, por ejemplo, un mentón arrugado. で、この後傾筋内縁部の拘縮ですね、は、こういうふうに縦に散っている筋肉になりますので、首の横のシワですね。首の横シワができやすいのが、この後傾筋の筋肉の緊張によって起こる。Después tenemos la contractura del borde, ay, perdón, no, yo me di la plasma. Finalmente tenemos la contractura del borde medial del plasma y bueno, las arrugas que ocurren como alrededor del cuello tienen por origen, bueno, la contracción de este músculo. 例えば顎の先の問題だとか、頬もそうですけど、脂肪の量とかですね、そういったものによっても、シワのできる、できないというのが関わってくるので、そういったことも考えて、施術に当たってください。Bueno, cuando pensamos un poco en el tratamiento, hay que considerar también como la cantidad de grasa o la cantidad como de tejido adiposo en la parte de abajo de la piel, que puede afectar la aparición del mentón arrugado o también como de las arrugas del cuello. 表材系の筋膜というところを話していきます。A continuación vamos a hablar de la fascia superficial. 表材系の筋膜は、皮膚のすぐ下の部分に存在しています。La fascia superficial se encuentra justamente en la parte de abajo de la piel. この表材系の筋膜は、この側頭筋だとか、あとは前頭部の筋肉、あとは後傾筋です。この筋肉ですね。そういった筋肉とつながりを持つ組織になります。Abarca el área como de la aponeurosis clavial y la aponeurosis parietal temporal y la capa superficial de la capa temporal y el músculo plástimo. また、その表情筋とのつながりを持っているので、表情筋の過度な緊張が起こると、皮膚ごと下に引き下げるような、ストレスがかかって、これもシワとかたるみの要因になります。Esta fascia es la piel y los músculos faciales y los ligamentos se mueven en varias direcciones debido a la contractura de los músculos faciales y la disminución de la grasa, por lo que puede resultar en arrugas y flacidez. で、広角結節というふうな意味の感じをしています。 Vamos a hablar un poco de los nódulos angulares. で、この広角結節が後輪筋だとか、今までちょっとお話ししてたような表情筋も、付着する、同じ位置に付着する部位になる。Vamos a hablar de los nódulos angulares. Son nódulos ubicados del lado muscular alrededor de los premolares. なので、口閉じて口角をキュッと上げて、この端っこの方を触っていくと、ちょっと硬くなっている部分っていうのを触れれると。Por ejemplo, cuando ustedes cierran la boca o abren la boca, bueno, pueden sentir como que hay una parte en el movimiento, como en la comisura de sus labios. Ahí es donde se encuentran esos nódulos angulares. で、いくつかの筋肉が付着している部分なんで、ここの筋肉の緊張状態っていうのを取るのも、シワを取るための効果を上げる一つのポイントになります。Entonces, el tratamiento, por ejemplo, también de esta parte, bueno, puede derivar en que ocurran o no ocurran arrugas. Entonces, bueno, tratar esta parte, bueno, puede ser como un punto también como para el tratamiento de las arrugas. で、施術する側の人間と、治療を受ける側の人間との実感に基づく主観的な、効果の差ですね。っていうのをお話ししていきます。Y bueno, quisiéramos hablar un poco de la diferencia entre los resultados subjetivos experimentados por paciente y por practicante de la acupuntura con respecto a la acupuntura estética. データが日本でのデータになるので、メキシコとはちょっと違うかもしれないですけど、参考にはなると思いますので。はい。Bueno, este estudio está realizado en Japón, sin embargo, bueno, vamos a pensar que este nos puede servir como referencia, bueno, para abordar este tema. で、左側の方に書いてあるのが、施術をする側の、施術後にこういうふうな効果があったよねっていうふうな実感を得ている項目になります。Del lado izquierdo encontramos como las sensaciones que tuvo el practicante después de aplicar la acupuntura, bueno, qué fue lo que él sintió que fueron los resultados. で、右側の方は患者さんが感じる、実感です。Del lado derecho encontramos la percepción del paciente de cuáles fueron los resultados. 側の人間と患者さんとで、
Y bueno, comparando ambos resultados de practicante y paciente, podemos encontrar que en el lifting fue donde ambos encontraron como altas coincidencias de que hubo un resultado. やっぱり、大きな効果として感じられている項目でいうと、たるみとか、あとはシワですね。そういったあたりは、施術する人間と患者さんと、どっちも効果を感じられている項目です。はい。 Después de eso encontramos que en la flacidez y también la reducción de arrugas fue donde ambas personas bueno, sintieron como una gran diferencia. で、続いて、使用頻度が高い低血についてお話ししていきます。ご紹介していきます。 Bueno, ahora quisiéramos presentar un poco los puntos de acupuntura más frecuentemente usados en la acupuntura estética. まずは頭部から。Primero desde la cabeza. 一つ目は上声。 El primero es tal cual, ¿verdad? El punto que se llama DU24. で、続いて五章。 Después el B5. DU24。位置としては、DU24 está centro. Y B5 está un poco afuera. で、これらの筋肉に関しては、前頭筋の上にある経血になります。 Estos puntos se encuentran en el músculo frontal. で、大体、筋肉の位置としては5から7ミリの位置。皮膚から5から7ミリの位置に。 Estos puntos se encuentran aproximadamente de 5 a 7 milímetros a partir de la piel. で、 Después, el siguiente punto es el VB8. Después, VB4. Después, VB6. これらは側頭部にあります。側頭筋の上にある筋肉、経血から。 Estos puntos se encuentran en el músculo temporal. ¿Perdón? Estos puntos también se encuentran aproximadamente de 5 a 7 milímetros a partir de la piel. El siguiente punto es el B10. Este punto se encuentra en el músculo occipital. Ahora vamos con la parte de la cara. El primer punto es el IG20 que se encuentra alrededor, al lado de la nariz. Este punto está relacionado con el músculo elevador de los labios y el cigomático menor. Se encuentra en una profundidad de 3 a 5 milímetros. El siguiente punto es el E4. Este punto se encuentra bueno, en el músculo orbicular de los labios, que está bueno aquí alrededor. Que es el músculo, bueno, esta parte alrededor, el músculo orbicular de los labios. Y se encuentra en una profundidad de 3 a 5 milímetros. El siguiente punto es el IG19. Que se encuentra en el músculo elevador de los labios, el músculo que tenemos al elevar los labios. Y que también se encuentra en una profundidad de 3 a 5 milímetros. El siguiente punto es el E3. El E3 que se encuentra un poco más hacia afuera, hacia el lado de afuera que el IG20. Se encuentra sobre el cigomático menor. Igualmente, la profundidad en la que se encuentra es de 3 a 5 milímetros a partir de la piel.
続いて、肩量。 Después tenemos el ID18. で、この経血は、大胸骨筋の上に存在しています。Se encuentra sobre el cigomático mayor. さっきの捕虜は、小胸骨筋で、今の肩量は大胸骨筋。Este punto se encuentra sobre el músculo cigomático mayor, で、深さは同じく3ミリから5ミリ。que se encuentra de 3 a 5 milímetros de profundidad. で、続いて、強者。El siguiente punto es el E6. 大体、ぐーっと噛み締めて、一番筋肉が盛り上がるところ。Este se encuentra, si ustedes cierran bien la boca, bueno, si cierran bien los dientes, van a sentir que hay una parte como que se levanta un poco. Ahí se encuentra. で、大体2ミリから3ミリの深さ。 Está en una profundidad de 2 a 3 milímetros. で、続いて、パンチ。Después tenemos el B2. これは眼輪筋とか尾毛下成筋の、筋肉の上にある。ちょうどこれがちらの。Se encuentra justamente arriba de los párpados, lo que sería el músculo orbicular de los párpados y el músculo depresor de las cejas. 大体、3ミリから5ミリの深さ。 Igualmente se encuentra en una profundidad de 3 a 5 milímetros. で、Después tenemos el V14, perdón, VB14. 胴白は、この交際の、上にたどっていって、眉毛より上にある。すごい。Este se encuentra justamente como en el centro donde se encuentra como nuestra iris, justamente donde se encuentra la iris, arriba en la parte en la parte de los párpados. で、筋肉としては前頭筋の上にある。 El músculo en el que está es el músculo frontal. で、同じく3ミリから5ミリの深さ。 Igualmente se encuentra de 3 a 5 milímetros de profundidad. で、続いて、インド。 El siguiente es el EXCC3. これは、尾根筋という筋肉の上で、ちょうど眉毛と眉毛の間ぐらいですね。Este se encuentra en el músculo prócer, que sería la parte como, bueno, cuando cerramos como el entrecejo, justamente a la mitad. で、大体2ミリから3ミリ。 Se encuentra de 2 a 3 milímetros de profundidad. で、続いて最後に魚葉。 Y el último es el EXHN4. で、これは、眼瞼挙筋とか前頭筋というものが、関係しています。 Este está relacionado con el músculo elevador del párpado y el músculo frontal. 位置としては、この眉毛のちょうど真ん中。 Se encuentra justo a la parte central de las cejas. で、同じく3ミリから5ミリ。 Y también tiene una profundidad de 3 a 5 milímetros. で、表情筋の特徴として、普通は筋肉は骨から骨、関節をまたいで付着しています。ただ、表情筋の場合は、骨からスタートして皮膚に付着する。なので、表情を Vamos a retomar un poco sobre los músculos de la expresión. Por lo general, los músculos están unidos entre sí por medio de las articulaciones, pero en el caso de los músculos los músculos faciales es diferente. Se originan desde el cráneo y se adhieren al tejido subcutáneo cercano a la dermis o al tejido conectivo. Y es así, bueno, que se logra como la expresión facial. なので、表情筋に関して作業する場合は、そんなに深く書く必要はないということがあります。 Por lo tanto, no es necesario colocar una aguja tan profundamente en el caso de los que tratemos con los músculos de expresión. 先ほどいくつか表情筋の顔のをご紹介しましたけれども、深くても
だいたい7ミリなんですね。なので、もう1センチも入れない。もう本当、浅くて全然十分。Entonces, hace poco vimos, bueno, dónde se encontraban como los puntos de acupuntura de la cara. Realmente no es necesario como colocar como tan profundo como la aguja, máximo unos 7 milímetros. Entonces, bueno, con que sea como bastante superficial. で、シワとかたるみの治療に対して、電気刺激を加えることによって、表情筋をしっかりと動かすまたは筋肉の緊張を治療をやっていきます。Bueno, entonces el objetivo es relajar en la medida necesaria los músculos faciales que provocan las arrugas o flacidez. Y para provocar la actividad muscular se estimula eléctricamente el nervio facial. で、その時によく使う技術としては、A Y para este caso, los puntos más usados son el SJ17. AF は、この耳たぶの後ろのところにある5ミリあります。El SJ17 se encuentra en la parte de atrás de la oreja. 顔面神経が、表の方に出てくるポイントになります。顔面神顔面神経が外に出てくるポイントになります。El punto va a ser aquí, van a encontrar como dónde sale el nervio facial. で、続いて、外観。El siguiente punto es el E7. ちょうど耳の、耳たぶの、大体指3本ぐらい使います。Este punto se encuentra aproximadamente 3 dedos después de la parte del lóbulo de la oreja. Hasta el lado inferior y el superior. ¿3 dedos? Por delante. Ajá. Abarca los dos maxilares, predominantemente uno. すいません。ちょっと待って。なんかこの最後のツボが、なんかシグマティック忘れちゃった。1個前もう、最後のツボあ、外観シグマティック、シグマティック。これにもつなげますかね。ここの今話している目的としては、顔面神経にアプローチをする、施術になります。なので、筋肉に対してというよりは、顔面神経にアプローチをすることによって、そこに電気を加えて、顔面の筋肉に収縮をさせるというのが目的になります。Más que acercarse al músculo, lo que estamos buscando con este punto es acercarnos al nervio facial. Entonces, lo que se busca no es como actuar sobre el músculo, sino como provocar una estimulación eléctrica sobre este punto. なので、結果的に筋肉に対してのアプローチにはなります。Pero bueno, sí resulta, ¿no? Que hay como un resultado, aunque no es sobre el principal, sobre el músculo. で、ここの A 風とこの外観をつなげて電気を加えていく方法があります。Entonces, hay un método de tratamiento en el cual el E7 y el ID18, bueno, se tratan al mismo tiempo. Perdón, SJ17 y E7 se tratan al mismo tiempo, perdón. で、続いてこの外観と、Y el siguiente punto es usar el ID18. だけど、この筋量に関しては、通常の筋量より少し後ろ目に取ってください。Este punto del ID18, bueno, hay que tomarlo ligeramente un poco más atrás de lo normal. なんでかというと、神経の走行にできるだけ近いところに針を届けたいからです。¿Por qué? Porque queremos acercarnos lo más posible al nervio facial. で、顔面神経麻痺の方に対しても、この施術は使うことができます。Bueno, este método se puede utilizar como para las personas que tienen parálisis facial o sinestesia. 顔面神経麻痺があるときに、強度が、すごく状態が悪いときには、
ぐーっとこう片目閉じてっていうと、頬も一緒にぐーっと上がってくるような症状があります。En los casos de las personas que tienen un parálisis facial como bastante fuerte, al momento que se le pide que haga como esta expresión de la cara, el músculo del labio, bueno, también sube alrededor junto con todo el movimiento de la cara. でも本当は、この動きとこの動きは別々にできないといけません。Pero la verdad es que estos dos movimientos, el cerrar el ojo y el subir el labio, pues tendrían que estar como separados. で、その状態を改善するのにも役に立つ治療の方法になります。Cuando tengamos un paciente así, bueno, este es también como un método que nos puede ayudar a tratar como este tipo de problemas de parálisis facial. ただ、一つ気をつけたいのは、顔面神経麻痺があるときには、電気刺激はあんまり強烈に強く与えないように気をつけてください。En el caso de que tengamos un paciente con parálisis facial, nada más tenemos que tener cuidado de no a dar como demasiado fuerte el estímulo eléctrico con el que tratemos al paciente. まあ、 Entonces, bueno, ahora nos gustaría realizar como práctica. 誰か協力してください。 Alguien que quiera ser voluntario para realizar práctica de acupuntura facial. Ah, sí, gracias. Gracias. その時に、その3つのありますよね。うん。笑う時に、それがその対応の筋肉になりますか？出てくるんですよ。あ、なんていうんですね。対応点が、笑う時に、これが、どの点のリズムで笑う時に、対応点ですか？とか、必要点ですか？それがなんて言われる？あ、それは、スタートのところ、例えば、この、小筋って笑う筋肉だと、こう、スタートがここにあって、で、停止がこの辺にあって、で、それが収縮すると、こういうふうに動いてきます。で、ちょうどこの真ん中のところに、本当は皮膚が盛り上がるような状況なんだ。Comenta, bueno, el doctor Katsuno que, por ejemplo, justamente en la parte media, cuando ocurre como un punto de acción y un punto de soporte, justamente la flacidez queda como en el medio, ¿no? Entonces es como el resultado, ¿no? La flacidez. Sí. 今から2種類の施術の方法をご紹介します。で、一つは、電気刺激を加える治療の方法で、反対側の顔の方には、電気刺激を加えない。だけど、リフトアップをしっかり、出していくようなの仕方をご紹介していきます。Bueno, ahora el doctor Katsuno nos va a enseñar como dos tipos de técnica de acupuntura facial. El primero va a ser una técnica en la cual va a utilizar como electroestimulación facial sobre la voluntaria. Del otro lado, no va a utilizar como estimulación eléctrica, pero va a lograr solamente por medio de las agujas que se ocurra un efecto como de lifting, de levantamiento. の方たち見える。 Ah, súdale. Y una pregunta, para las personas que están en internet, ¿hay alguna manera como de cambiar la cámara o de...?
Bueno, aquí en los códigos QR se encuentra la presentación, si la quieren como descargar. Y bueno, también se encuentra una ligera encuesta que les agradeceremos nos ayuden a contestar. Muchas gracias. Muchas gracias. Tras responder la encuesta, perdón, que se encuentra en el código QR, pues bueno, les enviaremos como el documento. ¿Tiene algodón? ¿Algodón? ¿Algodón? Ah, sí, yo creo que ya. Ujú.シワがもし、お悩みの方だとか、たるみ、が、お悩みの方で、リフトアップしたいっていう風な方の場合には、まずはこの側頭部を上の方に引き上げて、シワが変わるか、たるみが変わるか、そういったことをチェックしてください。Bueno, primero vamos a ver, en el caso de que tengan alguna persona que tenga problema como con flacidez o con arrugas, vamos a comenzar primero como en la parte del temporal. La- Entonces vamos, jalen un poco hacia arriba en la parte del temporal para ver si hay algún cambio en la arruga o la flacidez que presenta el paciente. あとは、この額のシワが気になっている方の場合には、この前頭部、ね、頭の上の方、ここを上に引き上げていくことで、この皮膚が上に引き上げられるので、シワがそれで消えれば、頭部の方の肺で足やっていきます。Y para las personas que tienen o se preocupan un poco por las arrugas de la frente, hay que checar un poco como el músculo frontal. Si sobre el músculo frontal al jalarlo hay algún cambio, eso quiere decir que, bueno, el tratamiento de acupuntura puede dar resultados ahí. では、まず、左側は電気を使わない針の方法でやっていきます。 Del lado izquierdo, bueno, primero vamos a hacer como la acupuntura, el tratamiento de acupuntura sin usar estimulación eléctrica. Alcohol, nada más alcohol. ノルマルで、この側頭部に針を打つときには、このほうれい線に対するアプローチとか、頬のたるみに対するアプローチになるので、ここから、頬の部分からぐーっと引っ張り上げて、で、側頭筋で止めます。Para las personas que, bueno, que tengan el problema como de nasogeniano, vamos a aplicar un poco sobre el temporal. Entonces, si al jalar el músculo temporal, si se
aligera como el nasogeniano. Entonces vamos como a jalar la piel, vamos a jalar la piel hacia al temporal y lo detenemos ahí. Eh, detenemos como el jalar la piel en el músculo temporal. で、この側頭部に、だいたい2本から3本ぐらい針を使っています。Y sobre músculo temporal vamos a usar aproximadamente de 2 a 3 agujas. で、この頬から皮膚を引き上げるときには、しっかり遠慮なく Al momento de jalar la piel hacia el músculo temporal hay que jalar no suave, sino con una fuerza. O sea, hay que jalar fuerte. 雑にならない。No demasiado fuerte, solamente como con la fuerza necesaria. で、おでこのシワに関して対してですね。なので、眉毛の上のあたりから上にぐーっと引っ張り上げて、 Para tratar で、前頭筋で Para tratar las arrugas de la frente, entonces justamente de la mitad de la ceja vamos a jalar hacia arriba, vamos a detenernos como el músculo frontal. Y vamos a poner otra de la misma manera. Con eso, bueno, terminamos como la parte del tratamiento de la cabeza, del músculo temporal. で、ほうれい線に対する針をもうちょっとやっていきます。 Y ahorita vamos a tratar un poco más los surcos nasogenianos. で、上胸骨筋と大胸骨筋にアプローチしたいので、大体蛍光と、捕虜か天領、そのあたりに針を入れていきます。蛍光がいいて、IG20. IG20, E4. Y bueno, a continuación, bueno, vamos a tratar como los siguientes puntos, que lo que buscamos es tratar un poco los cigomáticos mayor y menor. Entonces vamos a tratar sobre IG20 y E4. この部分に針を置くときも、皮膚を引き上げて、で、針を置く。 Al momento de colocar la aguja, también hay que levantar un poco la piel y ahora sí, colocar aguja. で、針を乱入して、より深くさせる必要はないです。 No es necesario como colocar muy profundamente la aguja. Entonces vamos a colocar, bueno, la aguja, bueno, en los puntos que él nos comentó, con la profundidad que ya nos había contado. Vamos a tratar un poco también la parte como de la mandíbula.
眉間にシワがあるので、短縮と両角にもあります。短縮ってどこにありましたか？No lleva nada. También vamos a tocar, vamos a colocar agujas también en la parte como de las cejas. Yo creo que, 近くで写真撮っていいですか？Sí. Y ahora vamos a colocar las agujas sobre las cuales se va a realizar una electroestimulación. で、電気を通す針は、電気の刺激に対して針が折れたりしないように、大体0.2ミリの太さはせめて設定でも使っています。Esto sabes. Ok, entonces sobre las agujas que se utilizan para la electroestimulación hay que tener cuidado de que no se vayan a romper, por lo tanto es recomendable que tengan un grosor de 0.2 milímetros. サブの付け根のあたりから、2本から3本ぐらいの位置にへこみがあるので、そのへこみに針を入れます。 Después del lóbulo de la oreja, más o menos 2 o 3 dedos, podemos encontrar una hendidura. Vamos a colocar la aguja sobre esa hendidura. で、大体、電気の振り付けが、重みがあるので、落ちないように、大体1センチぐらいをここは針を侵入してください。 Entonces, sobre este vamos a colocar como un clip sobre el que se va a poner la estimulación eléctrica. Hay que tener cuidado que no se vaya a caer la aguja, por lo tanto vamos a tratar de meter en este caso más o menos un centímetro la aguja. Un centímetro. Un centímetro. Sí, para que no se vaya a caer con el peso del clip de la electricidad. で、もう一箇所はですね、線量というところが、大体ですね、この眉毛の尻尾と頬の骨ですね、の交点、交わるところに大体あります。 El siguiente punto se encuentra como en la esquina de la ceja y arriba como del... 端っことdel pómulo. Se encuentra como en la esquina de la ceja y arriba del pómulo. Ahí se encuentra como el siguiente punto. で、この電気を通す針の場合には、ここの部分よりもやや後ろ側に。 Entonces vamos a tratar de colocar la electroestimulación un poco más hacia adentro, parte hacia adentro de ese punto. では、神経の方向に関係します。 Esa parte está como relacionada con el nervio facial. ここも2センチぐらい。 Aquí también vamos a meter la aguja aproximadamente 1 centímetro. 次は、
福島に来た時は、ミクロフォンとかで、クリップを止めてください。Entonces, ahora vamos a colocar como este clip, bueno, que nos permite como la electroestimulación. Si parece que se fuera a caer, bueno, hay que asegurarse de que no se caiga. Entonces, si es necesario, hay que colocar incluso como este masking, bueno, cinta para que no se vaya a caer. で、電気の機械を使うときは、電気にも出力側と入力側が、入る側と出る側があるので、それをちゃんと理解して使ってください。Entonces, al momento de usar electroestimulación, bueno, tengan cuidado del lado positivo y del lado negativo de la electricidad del aparato. まず、後ろ側の方の犯人は、入っていく側ですね。Entonces, de la parte, bueno, toca En la parte, por ejemplo, que vamos a colocar el punto aquí, bueno, ahí tiene que entrar la electricidad. で、少し前の方ですね。に関しては、出ていく側の方。Del punto que está más enfrente, vamos a procurar que de ahí salga la electricidad. で、これちょっと日本の機械なので、すごく細かく、電気の入り方、フレクエンシアとか、それらすごくコントロールできるんですけど、こっちにちょっとあるかわかりませんが、本当はそういうふうなコントロールができると読みにくいですね。今から電気を。Entonces, la máquina que trae ahorita el doctor es una máquina que él trajo desde Japón. Entonces, él dice que no sabe si hay aquí en México una que pueda ser como tan exacta como en la cantidad de electricidad que se pueda como proporcionar. Pero pues él recomienda que sea como bastante como, bueno, que se pueda como manipular como bastante, como la electricidad que se pueda. ¿Es posible acercar la cámara para su cara? Para poder ver cómo se está moviendo el músculo. También, dice que los dos puede relacionar tensión de músculo facial. Entonces, por el estímulo, por el nervio facial, acumula pues, y también con movimiento pasa a tensión de músculo facial. Depende de la marca, entonces hay que preguntar a sí, 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 sí.
ahorita, pero, por ejemplo, máquina que se ve de aquí, también puede utilizar con la terapia como así. Sí, sí. Entonces, es mejor que usar el micrófono para fijar bien, pero funcionamiento como a veces sí, es que adentro hay velas, ¿no? Sí, entonces, a veces no podemos saber dónde está corriendo la vela, y entonces a veces sí sale, pero después hay manera para sí, también muy importante, es que si no, le da como moretón, ¿no? Sí, sí, algo así, como para afectar. Yo creo que ahorita de atrás está molestando porque está cayendo. Entonces es mejor que usar el micrófono para agitar. Eso ayudaría que sin dolor, no le da dolor, no le da molestia de estímulo ni aguja. Esto más o menos es 10 a 0. Más o menos 10 minutos. Sí, pero así. Es la técnica con máquina de electroestimulador. Esto sí, pero aquí también te vende de otra marca y puede estar eso también. Sí. Y sí se puede encontrar una máquina que puede controlar frecuencia, ancho de electricidad y, y Hertz de ah, también. Sí. Es que depende ah, eh, nuestro cuerpo era, ¿cómo se llama? Opioides. opioide. Opioides, ujú, pero de dentro sale Mm, hormona o mm, neurotransmisor, tal vez. factor de opioides se llama. Eso le da efecto para relajarte Mm, y depende de frecuencia, cambia cuál opioide sale. Entonces, cambia efecto. mm, Y entonces, ahorita no hablemos sobre eso, pero sí puede controlar eso, sí puede dar efecto. Entonces, por ejemplo, depresión, ansiedad, algo así, puede ayudar como controlar la frecuencia. Yo creo que sí hay una máquina que pueda controlar eso.
血したら場合は、その出血した部位が盛り上がるか、盛り上がってるかどうかって結構大事です。で、盛り上がってる状態でそのまま入ってしまうと、また、漏れ飛んでし出血なんですか？まう。血が出る。OK, OK, OK. あ、もう一回お願いします。針を抜いた後にうんうんうん血が出てるかうんら、うんうんうんその血が出てる部位がうんうん盛り上がってるか、うんうんうん。平面のまま、はいはいはい。それちょっと確認して、うん盛り上がってる場合はそのままにしないでください。Entonces, en el caso, por ejemplo, de que el paciente sangre, hay que revisar la parte que sangra. Si la parte que sangra está como plana o si está como ligeramente elevada, como si fuera como una montañita. En el caso de que esté elevada, no podemos dejar así al paciente. ¿Por qué? Porque si hay como esta elevación en la piel, después de aplicar la aguja, es probable que se haga como un moretón. En caso, por ejemplo, de que pase esto, entonces vamos a tener que presionar un poco, aplicar presión sobre esa parte que está elevada. ¿Te desca? ¿Te desca? Esa presión se va a hacer como con los dedos y hay que dejarlo presionado más o menos 30 segundos. Hay que tratar como de que no se mueva demasiado esta parte. ¿Por qué? Porque si movemos o si se mueve mientras estamos presionando, es probable que la lesión se abra un poco más y la salida de sangre pues empeore un poco. Muchas gracias. Gracias.